Hola, ¿qué tal? Les doy un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Me pueden encontrar en las redes sociales bajo ese seudónimo o bajo mi nombre completo, Claudio René González Ramírez. En mi canal en donde hablo sobre diferentes temas que llamen mi atención, principalmente en relación a la teología, la Biblia, filosofía, política y ese tipo de cosas. Antes que todo, quisiera enviar un saludo a los hermanos de la iglesia eh, Villa Dulce, que fue afectada por los incendios en la quinta región. Su iglesia fue quemada por estos incendios que, en mi opinión, parece indicar que son intencionales. No me refiero a que haya sido un ataque en particular contra la iglesia, pero siempre en estas fechas surgen focos de incendio espontáneos, pero todo el mundo sabe que en realidad esos incendios son intencionales, porque tres focos de incendio simultáneos en diferentes lugares el mismo día. No parece natural, no parece ser aleatorio, no parece para nada ser aleatorio como lo sería un incendio real, o sea, un incendio que no tenga injerencia humana. Pero que Dios les dé resiliencia, que Dios les dé oportunidades de glorificarlo en medio de esta tragedia, que Dios fortalezca sus corazones y que puedan pronto no solamente recuperar su lugar de reunión, sino también que aquellos hermanos que han sido afectados por estos incendios también pronto Dios mediante puedan recuperar sus vidas eh, y sus pérdidas. Siempre después de estas tragedias el- surge la tragedia humana, la miseria, las dificultades, etcétera. Espero que Dios les dé la gracia suficiente para poder atravesar esta prueba eh, y que como hijos de Dios nos pongamos la mano en el corazón y podamos prestar una ayuda como fuere que la prestemos a ellos y por supuesto a la población en general en la quinta región, que en este momento está pasando por una tragedia horrible. Ya van 46 muertos hasta ahora, no sé si se ha actualizado la lista en 24 horas, 48 horas, y eso es un desastre a todas luces. Teniendo tiempo para prevenir esto, el gobierno no hizo nada. Y con hacer nada no me refiero a que hayan hecho actos generales o cosas así, también los gobiernos regionales, las alcaldías. eh, ¿Qué pasó? La maleza no se retiró, no sé, multas a los que echan basura, a los que prenden fogata, ese tipo de cosas. Yo soy de la idea de que ciertos pecados debiesen ser condenados con la pena de muerte, pero actualmente está abolida y yo creo que la piromanía, me refiero a la piromanía, a los incendios provocados intencionalmente, no accidentalmente, debiese ser uno de esos pecados. Esta es una opinión personal, por supuesto. No voy a ponerle la sanción bíblica, pero yo creo que hay una relación muy cercana al homicidio con el pirómano. El pirómano, por su acción, quita vidas a personas. Y eso no debiese quedar en impunidad, en mi opinión. Eso, un saludo a los hermanos de Villa Dulce, un saludo al hermano Gonzalo Ramírez, que trabaja en esa iglesia, un hermano muy querido. Y bueno, vamos al grano. Pero antes de ir al grano, una pequeña pausa, tuve que hacer algo. Em, Hace unos días atrás, unos 10 días atrás creo, tuve un debate con Dani Totocayo, una persona con la cual ya me he enfrentado antes en debate, no un debate grabado, pero sí un debate escrito
donde pueden encontrar mi participación y la participación de él también en mi blog, sobre diferentes puntos de la doctrina calvinista. En el debate escrito hablamos sobre la doctrina de la depravación total, en la primera letra del TULIP, la T, Total Depravation, y en el canal de Néstor Díaz tuvimos el debate sobre la expiación, no, sobre la elección incondicional, unconditional election, que sería la segunda letra del TULIP, la U. A raíz de este debate me escribieron varios hermanos y uno de ellos me ofreció debatir. Él se presentó como provisionista, que es una posición que yo he escuchado porque yo sigo mucho las publicaciones de James White. James White es un autor reformado calvinista eh, que ha hecho muchos debates alrededor del mundo angloparlante. Ha debatido con católicos romanos, ha debatido con testigos de Jehová, ha debatido con mormones, ha debatido con musulmanes, con ateos. Y él menciona muchas veces la doctrina provisionista, especialmente de la boca de Leighton Flowers. Entonces me llamó la atención y por curiosidad quise buscar información respecto del provisionismo. Encontré la página de Leighton Flowers, encontré un lugar donde hay una especie de confesión de fe muy similar a la de los cánones de Dort, en donde hay afirmaciones y negaciones, que es como en la afirmación obviamente postulan lo que ellos de manera positiva creen y en la negación postulan lo que ellos rechazan, lo que ellos no creen o lo que ellos condenan o cuestionan. Y se me ocurrió ir leyéndolo e ir haciendo algunos comentarios al respecto de esta posición. Lo leí anteriormente, hace unos días atrás, y el sabor que me dejó esta confesión de fe es como la de un arminianismo de 4 puntos, una cosa así. Porque, claro, sostienen eh, casi toda una teología arminiana, pero a la vez sostienen la seguridad eterna, que es algo muy raro, no logro entender desde dónde se agarran para eso, pero quizás leyéndolo nuevamente y comentándolo pueda llegar a algún tipo de conclusión al respecto. Así que vámonos a la página de Leighton Flowers. Déjenme apretar aquí. Our Beliefs. Ok, esto está en inglés, por si acaso. Voy a ir traduciendo algunas cosas que considero relevantes y las voy a ir comentando, ¿ya? Acá te explica, bueno, qué es el provisionismo, te manda un video, por qué rechazan que se les llame arminianos o tradicionalistas. Tienen acá un acróstico similar al tulip, pero con la palabra provide. Más artículos desde donde pueden encontrar información. Acá una explicación de por qué a veces se les llama tradicionalista, y la razón es que el escritor de este statement o declaración es el doctor Eric Hankins, en donde él describe lo que los bautistas de la Convención del Sur creen tradicionalmente, y es por eso que se les llama tradicionalista, pero en realidad ellos prefieren rechazar ese término y llamarse provisionistas. Acá en este link de aquí se supone que te envía un artículo en donde argumentan al respecto. Y acá este ya es el comienzo de la declaración, del statement, que fue escrita por Eric Hankins, ¿ya? El preámbulo, la historia más o menos de por qué está escrito este statement, esta afirmación, esta manifestación, esta declaración, que es más o menos una historia de la resurgencia de los New Calvinists, los calvinistas, los nuevos calvinistas. Y acá empiezan los artículos de afirmación y negación. Vamos a ir leyéndolos uno por uno.
para ir haciendo comentarios breves. Ya, el artículo 1 dice el Evangelio. Nosotros afirmamos que el Evangelio son las buenas nuevas que Dios ha hecho, de que Dios ha hecho un camino para la salvación a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para cualquier persona. Esto se debe mantener el deseo con el this is in keeping with God's desire. Esto algo así como esto es para mantener el deseo de Dios de que cada persona sea salvada. Acá básicamente se afirma que la resurrección de Cristo es una provisión ofrecida a toda persona en base al deseo de que Dios salve a todos, quiere salvarlos a todos. Ojo con ese punto, Dios quiere salvarlos a todos. Y acá la negación. Nosotros negamos que solo un grupo selecto mínimo es capaz de responder al Evangelio, mientras que el resto están predestinados a una eternidad al infierno. Claro, esta es una negación directa de uno de los puntos del calvinismo, que es la depravación total, que habla de la capacidad, porque los calvinistas creemos que eh, debido a la naturaleza depravada del hombre, caída del hombre, el hombre es incapaz de responder al evangelio, al mandamiento de creer. No solamente no puede, sino que no quiere. Y por esto necesita ser salvado por Dios. Y es en este sentido que Dios salva a un grupo elegido, a select few, que él dice que son pocas personas, pero en realidad, si Abraham podía contar las estrellas del cielo, podía llegar al número. Eh, y claro, Dios salva a un grupo elegido y el resto, los que no son salvos por Dios, a los que Dios decidió no salvar, es porque han sido predestinados para ser castigados en el infierno por sus pecados. ¿Ok? Ya comienza acá, o sea, contrastándose con el calvinismo. Eh, Hay que afirmar que hay calvinistas que creen, en realidad, creen que Dios quiere salvar a todas las personas. No veo de qué manera este deseo de Dios de querer salvar a todas las personas es consistente con el obrar de Dios. Estoy hablando desde el punto de vista calvinista, porque los calvinistas creemos que en la expiación limitada y en la gracia irresistible que está dirigida específicamente a ciertos particulares, a lo elegido, pero se supone que Dios quiere salvarlo a todos. Entonces yo lo veo eso como una inconsistencia de parte de estos calvinistas. Lo cual demuestra que dentro del calvinismo también hay un amplio rango de posibilidades, por decirlo así. Pero yo creo que ese tipo de movimientos hacia un centro, si es que hablamos en términos políticos, moverse como hacia el centro, al final comprometen eh, algo que es mucho más importante que la salvación del hombre, que es la gloria de Dios. ¿Ok? Artículo 2. La pecaminosidad del hombre. Nosotros afirmamos que por causa de la caída de Adán, cada persona hereda una naturaleza y un ambiente inclinado hacia el pecado y que cada persona que es capaz de una acción moral va a pecar o pecaría. Cada persona, cada pecado de la persona en sí misma atrae la ira de un Dios santo, destruye la comunión con él, ever worsening selfishness and destructiveness, empeora el egoísmo y la autodestrucción, muerte y la condenación a una eternidad en el infierno. Ya, básicamente lo que dice acá es que la caída de Adán hace que sus descendientes hereden una naturaleza y un ambiente inclinado al pecado, claro, porque se supone que cuando Adán cae en su naturaleza muere, por decirlo así, y la creación es también afectada por la caída. Eso no lo pueden negar, eso es Génesis 3. Y que cada persona capaz de una acción moral va a pecar. Ok, ya. Y después las consecuencias de este pecado de cada persona en sí mismo. Ojo, que acá hay algo que no menciona y lo vamos a ver en la negación.
Ya, básicamente dice acá que los descendientes de Adán heredan una naturaleza pecaminosa y que viven en un ambiente inclinado hacia el pecado. O sea, no solamente por naturaleza tienen una naturaleza pecaminosa que los inclina al mal, sino que también están rodeados de un contexto que está inclinado al mal y que toda persona que es capaz de una acción moral va a pecar en este sentido. Por- ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Sin embargo, hay algo que no menciona y lo vamos a ver acá. Dice, nosotros negamos que el pecado de Adán resultó en la incapacitación de la libertad de cualquier persona, de la voluntad, free will, de la libre voluntad de cualquier persona, o hace a cualquier persona pecadora. Le pone acá un signo de interrogación. No, espérame, voy a irme más abajo para ver si es que hay algún tipo de explicación a esto. I cannot think reply. Estos son los comentarios. Comentarios, comentarios, comentarios. Ah, estos son los comentarios de la gente aquí. Comentó. Mucha gente ha comentado esto. Tiene muchos años también esto escrito. Hasta la gente que escribió. Ya. Creo que acá abajo vi algo. Peter Cottrell, no sé. Ya. No, no hay explicación con respecto a ese signo de ese signo de exclamación. A ver, no, no hay explicación. Volvamos al punto 2. Ya, nos quedamos en que Adán hereda su naturaleza inclinada al pecado y además deja a sus hijos viviendo en un ambiente inclinado al pecado y hace que cada persona capaz de una acción moral pecará y que este pecado personal es el que trae a la luz, o sea, trae la ira de Dios y todo este tipo de consecuencias horrendas aquí. Ya. Nosotros negamos que el pecado de Adán resultó en la incapacitación de la libre voluntad de la persona o torna a cualquier persona culpable antes de que haya pecado personalmente. Ya, esto de aquí, esto es una novedad en relación al arminianismo, en cierto sentido. Claro, esto es la negación de la incapacitación, bueno, cualquier arminiano yo creo que lo sostiene, a menos que yo haya entendido mal el arminianismo, pero esto es una negación de la doctrina de la imputación del pecado. En otras palabras, ellos, los provisionistas, no creen que el pecado de Adán haya sido imputado a sus descendientes de tal forma que cada descendiente no solo nace por naturaleza muerto e inclinado al mal, sino que también nacen culpables del pecado de Adán. Ese es el pecado original. La doctrina del pecado original dice que nos enseña que los pecadores, los descendientes de Adán, no solamente nacen corruptos, sino también culpables. Ante la ley de Dios, nacen culpables del pecado de Adán. Es como que el pecado de Adán fuese traspasado a su descendencia mediante imputación. Esto nos habla, y estoy hablando desde el punto de vista calvinista, esto nos dice, nos enseña que Adán funcó como representante de su descendencia en el Edén, de tal manera que el pecado de Adán en realidad es el pecado nuestro, porque como él nos representaba, su pecado pasa a ser nuestro pecado. En otras palabras, cuando él cayó, nosotros todos caímos con él. Esa es la doctrina del pecado original. Entonces Adán cayó, sufre las consecuencias de su pecado y esa naturaleza que es la consecuencia de su pecado es heredada
a su descendencia, pero la descendencia no solo hereda una naturaleza corrupta e inclinada al mal, sino que hereda un estado de culpabilidad ante la ley de Dios, por imputación, es decir, ante la ley de Dios es culpable y merece castigo. Los provisionistas niegan esto, o sea, básicamente creen que sí, hubo una transmisión de la pecaminosidad eh, por parte de Adán hacia su descendencia, una transmisión de la inclinación al pecado, pero niegan la imputación de la culpa del pecado de Adán. De tal manera que ante la ley, la consecuencia lógica de esto es que ante la ley de Dios, desde la posición provisionista, antes de que la persona peque personalmente, esa persona es inocente. ¿Ok? Los calvinistas creemos que ya nacemos culpables. Ellos creen que uno ya nace inocente, aunque con una naturaleza inclinada al pecado. El problema principal que veo en este artículo no solamente el asunto de que eh, niegan la incapacidad de la persona para hacer el bien, que es básicamente algo que trae confusión con respecto a la afirmación de que heredamos de Adán una naturaleza inclinada al pecado, porque o ellos priorizan la naturaleza por sobre la voluntad, de tal manera que la voluntad obra da como fruto aquello que la naturaleza en la cual está le permite, o ponen a la voluntad por sobre la naturaleza, de tal manera que a pesar de que la naturaleza rodea a la voluntad de alguna manera es autónoma a esta naturaleza y puede sobreponerse a todos estos efectos y puede hacer aquello que es contrario a lo que es la naturaleza en la cual existe, eh, impulsa realmente, lo que trae muchísimos problemas en realidad. Muchísimos problemas, porque esta partecita que queda libre, que se llama voluntad, en otras palabras, no está caída. Eh, claro, es altamente influenciada por esta naturaleza, pero puede obrar en contra de esta naturaleza. O en otras palabras, es como si eh, un árbol de manzana pudiera dar naranja. No tiene sentido, no tiene sentido. Si la voluntad es una parte de la constitución humana que está rodeada de un contexto. Para los provisionistas, no. La voluntad puede obrar con independencia el contexto o ontoético en el que existe. No tiene sentido en absoluto. Eh, un ejemplo de eso es Dios mismo. O sea, la voluntad de Dios no está fuera de su naturaleza. La voluntad de Dios obra en virtud de que Dios es bueno. Porque Dios es bueno, la voluntad de Dios obra el bien. En otras palabras, Dios hace el bien porque es bueno, no es que sea bueno porque hace el bien. El hacer el bien simplemente es una manifestación o un fruto de quién Dios es. Y no es lo que determina quién Dios es. No son en otras palabras, tú no eres bueno porque te haces buenas obras. Tú haces buenas obras porque eres bueno. Hay algo bueno en ti de donde emana el bien. Eh, y la Biblia lo explica bastante claro la analogía del árbol y los frutos. ¿No? El árbol no es lo que es por causa del fruto. El fruto es característica de lo que el árbol es. Si el árbol da manzanas, entonces el árbol es un manzano y no va a poder dar otra fruta porque al ser un manzano va a dar manzana. Los frutos en realidad son manifestaciones de la naturaleza del árbol y no condiciones o determinantes de lo que el árbol es. ¿Se entiende? Pero la doctrina provisionista esto se destruye completamente y tenemos que hay una voluntad que puede sobreponerse a todo esto, a la naturaleza de la persona y al ambiente inclinado hacia el mal y hacerlo bueno. ¿Cómo? Quizás nos lo explican más adelante. Pero el problema más grave es el asunto de la culpa. Dicen que la persona no hereda la culpa de Adán. Lo que pasa por alto aquí esto es que las consecuencias que sufrió Adán
tienen como causa judicial la culpa de Adán. En otras palabras, la naturaleza corrupta y el ambiente inclinado hacia el mal son consecuencia del pecado de Adán. ¿Se entiende? En otras palabras, lo que hace este artículo es decirnos que la descendencia de Adán sufre las consecuencias del pecado de Adán sin ser culpables de ella. La pregunta es, ¿cómo puede Dios ser justo al castigar entonces a estas personas que heredan de Adán una naturaleza corrupta y un ambiente inclinado hacia el mal, eh, sin que estas personas sean culpables de ello? No sé si se entiende. Me explico, la corrupción de Adán básicamente tiene como fundamento judicial el castigo que Dios impuso sobre Adán. ¿Ok? Que Adán haya muerto es consecuencia de su pecado. En otras palabras, la culpabilidad, no, en otras palabras, la corrupción presupone la culpabilidad. Si tú quitas la culpabilidad, la corrupción de la naturaleza queda sin fundamento legal. Pero esta corrupción de la naturaleza es en sí misma castigo por la culpa del pecado de Adán. Pero si los descendientes de Adán nacen inocentes, ¿bajo qué fundamento judicial Dios aplica el castigo que Dios aplicó a Adán a la descendencia de Adán? En otras palabras, la doctrina provisionista nos hace que Dios sea injusto. ¿Por qué Dios hace que los descendientes de Adán hereden una naturaleza inclinada hacia el pecado y un ambiente inclinado hacia el pecado si ellos no son culpables del pecado de Adán? ¿Se entiende? Entonces es una inconsistencia. El mantener la culpa de Adán, el pecado de Adán, imputado a sus descendientes, le da sentido y le da justicia al hecho de que ellos hereden una naturaleza corrupta inclinada al mal y vivan en un mundo caído en el pecado. ¿Se entiende? Pasa lo mismo con Jesucristo. El castigo de Jesucristo es el castigo al cual fue sometido una persona inocente, pero solo tiene sentido de justicia si Jesucristo funca como representante de pecadores de tal manera que Él toma los pecados y es castigado por esos pecados. En ese sentido pasa a ser un castigo justo. ¿Se entiende? Si no existiera esta base judicial, tanto la muerte de Cristo como el sufrimiento de los descendientes de Adán pasaría a ser algo injusto totalmente de parte de Dios. En otras palabras, esta doctrina, por lo menos hasta en el punto 2, hace de Dios alguien injusto, lo cual ya no es menor. Artículo 3, la expiación de Cristo. Me faltó leer el resto. Mientras que ningún pecado es remotely capable of achieving, o sea, mientras que ningún pecador puede alcanzar la salvación a través de sus propios esfuerzos, nosotros negamos que cualquier pecador es salvado aparte de la respuesta libre al Espíritu Santo eh, que, que- que atrae a través del Evangelio. Esto es tratar de tratar de salvar la inconsistencia. O sea, el pecador no es capaz de alcanzar la salvación a través de su esfuerzo, pero sí es capaz de responder libremente a la atracción del Espíritu Santo a través del Evangelio. Esto es como tratar de prestarle salvavidas a un ahogado, alguien que está flotando ahogado así en el agua y le están tirando salvavidas. Pero esto es totalmente contradictorio. O sea, si no es capaz por causa de por sí mismo salvarse a través de sus esfuerzos, me imagino que esto en relación al Evangelio, entonces, ¿cómo es capaz de responder? Claro, porque la voluntad de ellos, la voluntad según ellos está de cierta manera desvinculada de la naturaleza en la cual existe y puede responder libremente al Espíritu Santo. Un desastre, un desastre.
Ya, la expresión de Cristo. Nosotros afirmamos la sustitución penal de Cristo, que la sustitución de penal de Cristo es el único y efectivo sacrificio disponible para los pecados de cualquier persona. En términos generales yo no podría estar en desacuerdo, claro. Al hablar de la expiación de Cristo, seguramente eh, ellos no ponen límite a la sustitución penal, pero en estricto rigor yo no puedo estar en desacuerdo. En realidad esto es eh, una afirmación un tanto ambigua en cierto sentido, desde mi punto de vista. O sea, no ambigua, pero es poco específica, precisamente porque yo como calvinista considero que la sustitución penal de Cristo en la cruz con su muerte tuvo como objetivo pecadores particulares, que son los elegidos, y no a todo el mundo, ¿ya? Pero en estricto rigor, la muerte de Cristo, si es que hubiera tenido como objetivo a todo el mundo, por supuesto que esa única muerte de Cristo podría ser efectiva para el único efectivo sacrificio para los pecados de cada persona. Ahora, el problema aquí va a radicar en esta expresión, a menos que ellos la entiendan de otra manera, la sustitución penal de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió por personas. Cristo fue castigado por pecados de particulares. Los sustituye. Yo merezco el castigo, pero Cristo toma mi lugar. Eso es la sustitución penal. Es penal, ¿por qué? Porque Él recibe la pena como sustituto que yo merecía, pero Él la recibe Él. ¿En virtud de qué? De que mis pecados pasaron a ser los pecados de Cristo. Como mis pecados pasaron a ser los pecados de Cristo y la ley exige castigo, Cristo muere para cumplir lo que la ley exige, para que así yo no tenga que morir. Él es mi representante, ¿ya? Pero, ¿qué dice acá? La negación. Nosotros negamos que esta expiación resultó en la salvación sin la voluntad libre y la respuesta de voluntad libre y de arrepentimiento y fe. Nosotros negamos que Dios impone o retrae esta expiación sin respeto a los actos libres de la persona. Nosotros negamos que Cristo murió solo por los pecados de aquellos que van a ser salvados. Básicamente esto nos enseña desde su posición. eh, we deny that this atonement results in salvation without a person's free response of repentance. Ya, esto niega básicamente la efectividad de la sustitución, o sea, de la expiación de Cristo. O sea, ellos dicen que la expiación no es efectiva sin la libre respuesta de fe y arrepentimiento de la persona que va a disfrutar de las bendiciones que ganó Cristo en la cruz. En este sentido, obviamente, niegan que Dios impone o retrae ¿cómo se llama? Esta expiación sin tomar en cuenta la libre voluntad de la persona. Esto es básicamente lo que dice es que Dios no salva a nadie por la gracia irresistible o no le niega a nadie esta expiación sin tomar en cuenta la libertad de la persona. Pero acá dice, nosotros negamos que Cristo murió solo por los pecados de aquellos que serían salvos. A menos que ellos sostengan alguna especie de expiación potencial, que en sí misma ya tiene problemas. Uno de estos problemas lo vimos arriba. Me explico. Cristo, este es Cristo, es mi mano, pero es Cristo. Estos son los pecados de aquellos por los que murió Cristo. Son imputados a Cristo. Entonces, viene la ley y ve los pecados imputados en la persona de Cristo y la ley condena a Cristo a la muerte.
Cristo recibe la muerte por pecados que no cometió, pero que le fueron imputados. Desde este punto de vista, si la ley ya castigó a Cristo por pecados concretos, entonces aquellas personas que fueron castigadas en Cristo no pueden volver a ser castigadas por los mismos pecados por los que Cristo fue castigado. En otras palabras, si tú afirmas que Cristo no murió solamente por los pecados de aquellos que serían salvados, en otras palabras, si tú afirmas que Cristo murió por los pecados de cada uno de los individuos que han pisado y que pisarán, que pisan y pisarán el planeta Tierra, entonces todo lo que tú estás diciendo es que Cristo murió por pecados concretos de una multitud de pecadores. La pregunta es, ¿bajo qué fundamento legal? Entonces, la ley condena a los pecadores que rechazan esta satisfacción, porque no olvidemos que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que a la vez la incredulidad también es un pecado. Por lo tanto, si la incredulidad es un pecado y no es el pecado imperdonable, entonces también fue castigado en la cruz. Si tú dices que Cristo murió como sustituto, entonces tú tienes que necesariamente afirmar que el castigo que Cristo recibió fue por pecado concreto y por todos los pecados de estos individuos. Ahora bien, la solución que se me ocurre, que en realidad no es una solución, porque en primer lugar, cuando tú dices esto, pero lo dices junto con esto, tú ya confundiste todo. Porque si Cristo ya murió por pecados concretos, entonces la ley no lo puede castigar. Perdón. Vamos a silenciar esto un poquito. A la persona que me está llamando, le pido perdón. La voy a llamar después, ¿ok? Sorry. Ya. Si tú dices que Cristo murió por pecados como sustituto, pero a la vez dices que murió por todo, básicamente si no murió por algunos solamente, murió por todos. La única solución que queda es que entonces la muerte de Cristo es potencial. Es decir, murió por todos potencialmente, y esta potencialidad se hace efectiva cuando la persona cree, entre paréntesis. Que ese es otro problema, porque la Biblia enseña claramente que la fe es un don de Dios. ¿Ya? Sin embargo, la potencialidad también tiene sus propios problemas de justicia. O sea, si Cristo fue castigado en la cruz por el pecado, ese pecado tiene que haber sido algo concreto, que haya sido castigado en aquel momento. No es que, no es que, no es que yo peque ahora y que si yo me arrepiento, mi pecado ahora va a ser traspasado al pasado, a la obra de Cristo. No, Cristo murió, en ese momento ya murió por pecados concretos. Pero el pecado potencial tiene el problema de que entonces Dios está castigando a Cristo en potencia también por ningún pecado. ¿Bajo qué fundamento Dios castigaría a Cristo en ese sentido? Nuevamente tenemos el problema de que en estricto rigor la muerte de Cristo es un acto injusto de parte de Dios, porque el castigo potencial, que es algo que ni siquiera no ocurre en la Biblia, o sea, cuando los judíos llevaban su corderito, este cordero no era ya, lo voy a matar por si peco va después. Es decir, ya, vengo a traer tengo estos dos corderitos, agarro este cordero por los pecados que cometió hasta ahora, pero este lo voy a matar en caso de que después yo peque, para que tenga ese como sacrificio en la cuenta, en caso de no, así no funciona. El pecador traspasaba al cordero sus pecados, y ese cordero en ese momento ya podía ser sacrificado justamente, pero si Cristo murió potencialmente, entonces
¿Bajo qué fundamento de justicia Cristo fue sacrificado? Es como un cordero que murió sin pecados, imputados, imputados. Nuevamente tenemos un problema acá. Y eso sin mencionar el asunto de la libre voluntad, que eso ya torna todo más desastroso. Artículo 4. La gracia de Dios. Nosotros afirmamos que la gracia de Dios es que la generosa decisión de Dios, que la gracia es la generosa decisión de Dios de proveer salvación para cualquier persona, tomando toda la iniciativa en proveer una expiación, en ofrecer libremente el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y en unir al creyente a Cristo por el Espíritu Santo by faith, por fe. Ya, básicamente la decisión generosa de Dios se limita a proveer un sacrificio, ofrecerlo a todo el mundo, y que si el individuo, por causa de su libre voluntad, en respuesta positiva a los esfuerzos que Dios comete, cree, el Espíritu Santo lo une en virtud de eso. No hay que olvidar que la fe para ellos es un movimiento de la libre voluntad, eh, por lo cual, por lo general, ellos niegan que la fe sea un don de Dios. Bueno, en otras palabras, no es que la gracia de Dios salve, sino que la gracia de Dios provee un camino para ser salvo. Dios no salva, sino que provee un camino nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo que rechazan? Nosotros rechazamos que la gracia niega la necesidad de la respuesta libre de fe o que no pueda ser resistida. Básicamente, claro, esto es una contradicción de la doctrina de la gracia irresistible. El calvinista propone que Dios salva. Ellos proponen que Dios provee salvación, pero esta salvación está condicionada, aunque ellos te van a decir que no, esta salvación está condicionada a la fe. O sea, ellos no es que te vayan a decir que no, ellos te van a decir, pero es que no, es que el Espíritu obra, no, es que Dios toma la iniciativa, es que Dios hace esto otro. Pero seamos sinceros, al final esto no funciona si el hombre de su propia voluntad de iniciativa toma la decisión final de creer en Cristo. Lo cual nos lleva de nuevo al problema de que entonces la voluntad está fuera de este contexto ontoético y puede obrar en contra de ello. ¿En base a qué principio? No sé, porque la voluntad asumimos que está neutra en este momento. Ya, la gracia no salva, porque puede ser resistida, ¿me entiendes? Nosotros negamos que la respuesta de fe es en cualquier sentido una obra meritoria que gana la salvación. En estricto rigor, si es que yo le haría una pregunta. ¿La fe es algo bueno, algo éticamente bueno o algo éticamente malo? Si es algo éticamente bueno y es la condición, entonces, claro, tú eres salvado por algo bueno, que es la condición suficiente. Porque la obra de Dios no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Lo suficiente aquí es la fe. En otras palabras, la obra de Dios puede incluso sacarse del escenario y el hombre creer sin que esta obra esté actuando. En estricto rigor, hablando en términos potenciales, porque no es suficiente. Es necesaria, sí, según ellos, pero no es suficiente. Es como tomar sopa. Uno puede tomar sopa con una cuchara, pero si quiere puede dejar la cuchara al lado y tomar la sopa desde el plato. La cuchara sería lo que Dios puede hacer para salvar a este hombre. Es una cuchara, ¿no? Ya. Da lo mismo si es meritorio o no. Eh, es algo bueno que hace el hombre. Y al ser algo bueno, la pregunta es de dónde surge. Si este hombre se supone que nace con una naturaleza inclinada al pecado. ¿De dónde la fe como un acto éticamente bueno surge en un hombre que tiene una inclinación al pecado? Si Dios no modifica la naturaleza de ese hombre. ¿Se entiende? Artículo 5. La regeneración del pecado.
Afirmamos que cualquier persona que responda al Evangelio en arrepentimiento y fe es nacida de nuevo a través del poder del Espíritu Santo. Es una nueva creación en Cristo y entra en el momento en el que cree en la vida eterna. Ya, esto en estricto rigor no contradice la regeneración previa, pero ellos obviamente no creen en la regeneración previa porque afirmar que el hombre necesita ser regenerado es afirmar a la vez que el hombre no puede creer a menos que sea regenerado, básicamente. En otras palabras, vamos a la negación, a ver si se aclara esto un poco más. Nosotros negamos que cualquier persona es regenerada con prioridad o aparte de escuchar y responder al Evangelio. Y responder, ya. Es decir, no es regenerada aparte de su respuesta al Evangelio. Esto básicamente es que la fe viene antes que la regeneración. Ya dije ya cuáles eran algunos problemas de la fe. Si la fe es una. Vamos a quitar la palabra obra. Yo afirmo que la fe es una obra, pero la vamos a quitar del medio por un momento. Si nosotros afirmamos que la fe es algo éticamente bueno, ejecutado por el pecador, la pregunta es de dónde surge eso que es éticamente bueno. Un árbol malo no puede dar buen fruto. La fe en este sentido sería un buen fruto, pero el hombre, según ellos, nace inclinado al pecado. Ya, ¿desde dónde emana entonces ese buen fruto? Tenemos la naturaleza inclinada al pecado del hombre acá. Tenemos la voluntad del hombre que puede sobreponerse a esta naturaleza, porque no está acá, está acá. Ya. ¿Qué es lo que hace que esta voluntad, que asumo que es neutra, haga el bien? ¿Desde dónde surge? Dios no se mete acá, Dios no está, Dios no mete la mano acá. Dios lo que hace es tratar de convencer, pero Dios no mete la mano acá. ¿De dónde surge entonces aquello? Para los que creemos en la regeneración previa, nosotros decimos que la fe como un fruto bueno surge de la obra regeneradora de Dios, que hace que el hombre ya no esté solamente, no tenga una parte muerta en él que se llama su carne, sino que a la vez ahora tenga una parte buena de él, en donde el Espíritu Santo obra la simiente de Cristo en él, y es de esa parte buena que emana el bien del hombre, del creyente en este caso. Pero esto ocurre previo al acto de la fe, porque la fe es un fruto bueno. Y como es un fruto bueno, tiene que surgir desde algo bueno en el árbol. Totalmente coherente y lógico, pero para ellos no es así. Artículo sexto. La elección para salvación. Nosotros afirmamos que en referencia a la salvación, la elección habla de la graciosa, del eterno y gracioso plan y cierto plan de Dios en Cristo de tener un pueblo que sea suyo para arrepentimiento y fe. Ya. Esta expresión en Cristo. Esto es usado para bypassear la elección incondicional. Los que creemos en la elección incondicional sostenemos que el individuo tiene prioridad por sobre la comunidad en la elección. Es decir, la comunidad está conformada por individuos electos. Pero para los que creen en ¿cómo lo llamaba? La salvación corporativa, la elección corporativa, Dios elige una clase en Cristo. Eso es lo que elige y nada más. Entonces, ¿quiénes van a pertenecer a esta clase? Aquellos que Dios previó de antemano que iban a creer. En otras palabras, bypassean la elección incondicional y ponen a la comunidad por sobre el individuo. Entonces existe esta clase abstracta ideal llamada en Cristo, elegida por Dios, a la cual acceden los individuos libres que por fe se meten acá, al grupo. Por fe me metí al grupo. Listo. Bueno, aparte de todos los problemas que mencioné respecto a la fe, aparte de todos los problemas que ya mencioné hasta ahora, mi pregunta es, ¿qué haces con pasajes como Juan 10, donde dice Cristo explícitamente que llama a sus ovejas por nombre? ¿Qué haces con
Juan 17 y la oración sacerdotal de Cristo, en donde Cristo ora por aquellos que iban a oír la palabra por medio de los discípulos y que iban a formar parte de aquellos particulares. Dios no ora por... Yo oro por esta clase abstracta llamada en Cristo, en la cual esto es es un abstracto, no es una persona, tú no oras por un abstracto. No tiene sentido, no tiene sentido. Además que la fe es un don de Dios, o sea que en otras palabras tampoco puedes bypassear esto eh, diciendo que la fe, bueno, ellos niegan que la fe sea un don de Dios. Ya, ¿qué es lo que niegan? Nosotros negamos que la elección significa que desde la eternidad Dios ha predestinado ciertas personas para la salvación y a otros para la condenación. Ya, básicamente niegan lo que los calvinistas enseñan. En otras palabras, Dios elige una clase, Dios elige una clase abstracta llamada en Cristo. Eso es lo que elige Dios solamente, según ellos. Y a esta clase abstracta van a pertenecer aquellos que libremente y autónomamente del poder de Dios, porque Dios lo único que hace es bailar alrededor de esta persona para que ojalá lo pesque. Y estos responden en fe y en arrepentimiento. Ok. La soberanía de Dios. Nosotros afirmamos que el conocimiento eterno de Dios y la soberanía sobre cada persona ya, afirman el conocimiento y la soberanía de Dios sobre la salvación de cada persona y condenación de cada persona. Nosotros negamos que la soberanía y el conocimiento de Dios requiere que Él cause que una persona acepte o rechace la fe en Cristo. Esta afirmación en sí es destruida acá. En primer lugar, es demasiado amplia y vaga, no es específica, carece de especificidad. Ponen el énfasis en conocimiento porque lo ponen previo a la soberanía. Por lo tanto, este conocimiento acá niega que Dios sea soberano, entonces en relación a esto, a la aceptación o el rechazo de la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿En qué sentido Dios sería soberano aquí? Veámoslo desde el punto de vista. Ellos creen que Dios quiere salvarlos a todos. Entonces Dios se esfuerza por salvarlos para que estos libremente acepten o rechacen. ¿Esa sería la soberanía de Dios? ¿Cómo es soberano si fracasa en su objetivo? Ah, pero ellos lo que dicen no, pues que Dios solamente sabe de antemano quién va a querer, quién va a creer y quién no. Pero si Dios meramente sabe, entonces, ¿cómo lo sabe con certeza si no lo causa? Porque ellos mismos te van a decir que conocer no es lo mismo que causar, y tienen razón, conocer no es lo mismo que causar. Pero si tú conoces solamente y no causas, hablando desde la perspectiva de Dios, entonces, ¿dónde está la certeza? ¿Es Dios omnisciente o no es omnisciente? La omnisciencia habla de certeza en el conocimiento, pero donde hay indeterminación, la certeza es imposible. Puedes tener un 99,99999 de certeza, pero va a haber un 00,00001% de potencialidad de que no haya, eh, de que esa voluntad se vaya hacia el otro lado. Y ya te perdiste la certeza, no hay certeza absoluta ahí. El conocimiento de Dios es certeza absoluta, no es probabilidad de certeza. En otras palabras, al insistir en la libertad de la persona, destruyen la omnisciencia de Dios. Es lo que pasa generalmente con todas estas posiciones. Todas estas posiciones lo que hacen es bajar a Dios del trono. De alguna manera agarran a Dios y como les molesta que Dios sea de cierta manera, lo bajan del trono. Lo bajan del trono. No, Dios no puede ser así porque a mí no me gusta, porque lo encuentro injusto, porque lo encuentro cruel, porque lo encuentro tirano. Entonces, para que se acomode, yo creo un Dios en mi mente y lo bajo del trono. No es la perspectiva de Pablo en Romanos 9, 19 en adelante. Por lo menos no es lo que él da a entender. Entonces tenemos un Dios que no es ni soberano, aunque ellos digan que es soberano, y que no es omnisciente, aunque ellos digan que es omnisciente. No tiene sentido. Nos quedan 2 artículos no más, así que vamos, paciencia.
Artículo 8. Mire, la soberanía de Dios, 4 líneas. La libertad del hombre. ¡Pah! Todo un texto ahí. Ya. Nosotros afirmamos que Dios, como una expresión de su soberanía, eh, le da a cada persona una... esta es la contradicción de decir que Dios es soberano al entregar su soberanía a los hombres. La habilidad es de elegir entre dos opciones. Acá hay algo que es confuso. Dos opciones. Mira, la voluntad siempre va a tener opciones que elegir. Mínimo dos, siempre. Siempre. Mínimo dos. Pero no son las opciones externas a la ontología de la voluntad lo que determina la ontología de la voluntad. Cuando tú metes las opciones en sí, en la definición de lo que la voluntad es, tú lo que haces es confundir las cosas. Tú lo que haces es determinar la ontología de la voluntad en virtud de algo que está fuera de la ontología de la voluntad, como lo son las opciones. La voluntad es la habilidad de elegir nomás. Nada más y nada menos que eso. El hombre siempre elige. Ahora, ¿elige libremente o no? Eso ya es otra pregunta. Esto de acá está de más. Ya, entonces tenemos que Dios soberanamente deja de ser soberano entregándole al hombre una libre voluntad que puede ser ejercida al aceptar o rechazar el llamado gracioso de Dios para la salvación por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Ya, esa voluntad que Dios soberanamente al entregar su soberanía le entrega al hombre, puede resistirse a la gracia de Dios, a la gracia del omnipotente Dios. Ya, partamos por algo. La omnipotencia, por definición, anula la resistencia. Si es posible resistirse a la omnipotencia de Dios, entonces Dios no es omnipotente. Algo que entiende bien, por ejemplo, aquel que objeta a Pablo en Romanos 9:19, dice, ¿quién puede resistirse a su voluntad? Si uno logra entender bien en su mente que la omnipotencia de Dios implica la anulación de todo tipo de resistencia, va a leer esto y va a entender que acá hay un problema grande, porque acá tenemos una libre voluntad que sí puede resistirse al omnipotente y rechazar, y rechazar. Ahora, ese rechazo es ético, desde su punto de vista ético, pero no solamente ético, sino que es metafísico. Y que es natural que así sea, porque la ontología de esta libre voluntad está divorciada de la omnipotencia de Dios en términos de acto. No sé si se atreverían a decir que está divorciada esa libre voluntad en términos de potencia, en términos de criatura, porque la voluntad del hombre es creada por Dios. Por lo tanto, para seguir existiendo necesita que Dios la mantenga en existencia, no puede ser de otra forma. Pero de alguna forma esta libre voluntad que necesita de la omnipotencia de Dios para mantenerse en existencia, sí puede divorciarse de la omnipotencia de Dios en términos del acto. En el acto. ¿Cómo? No sé. Ya, nosotros rechazamos que la decisión de la fe es un acto de Dios. En otras palabras, para ellos la fe no es un don de Dios. En vez de una respuesta de la persona, nosotros negamos que hay un llamado efectivo para ciertas personas que es diferente del llamado general para cualquier persona que cree y entiende el Evangelio. Esta es una negación de la gracia irresistible. Esta es una negación de que la fe sea un don de Dios. Ya he hablado bastante sobre los problemas que crea sostener. Primero, que la fe es un buen fruto. Lo que ellos deberían hacer es afirmar que la fe en ningún momento en que es ejercida es algo éticamente bueno. Pero entonces, ¿cómo la incredulidad es algo éticamente malo? No sé. Segundo, tienen que enfrentarse a todos los pasajes que hablan en la Biblia de que la fe es un don de Dios. Porque naturalmente si ellos sostienen que el hombre es libre, entonces la fe no puede ser un don de Dios porque es un acto de la voluntad.
Ahora, ¿es solamente la fe un acto de la voluntad? ¿Y qué pasa con el resto de los actos de la voluntad? ¿También son libres? Ya, sabemos que ellos van a decir que los actos malos de la voluntad son libres, pero ¿y los buenos frutos? La paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, ¿son actos libres en este mismo sentido? Entonces, ¿cómo pueden llamarse frutos del Espíritu? Es como muy oportunista, esto es como muy... No, no, es que todo esto sí es del Espíritu, pero este pedacito chiquitito que he llamado fe, no, esto es libre. No, no, no. Bueno, vamos. Artículo 9, la seguridad del creyente. Son como, viste, son como arminianos de 4 puntos. Creen 4 puntos del arminianismo, pero niegan el último. Nosotros afirmamos que cuando una persona responde en fe al Evangelio, Dios promete completar el proceso de salvación en el creyente hasta la eternidad. Este proceso comienza con la justificación, en donde el pecador es inmediatamente acquitted of all sin. Acquitted, esta palabra, yo sé lo que significa, pero se me olvidó en este momento. And granted peace, y se le ofrece y se le da paz con Dios. Continúa en santificación, en donde es salvado de manera progresiva y conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo que habita en él, y concluye en la glorificación, donde los santos disfrutan en gloria la vida con Cristo en el cielo para siempre. Básicamente, en el momento que esa persona responde en fe al Evangelio, deja de ser libre. Eh, Eso. Pero el problema está acá. Faith to the gospel. La fe, la fe, la fe. Dejando de lado los problemas teológicos que crea esto. La existencia de una cosa llamada libre voluntad, libre albedrío autónomo, libre albedrío libertario en este sentido. Si existe el libre albedrío libertario, Dios no existe. Así de simple. Así de simple. Si la fe no es algo bueno, ¿de dónde surge? La fe es una buena obra porque es mandada. No creer en Dios es algo malo. Creer en Dios es algo bueno. Pero si es bueno, ¿de dónde surge? Surge de alguna bondad que nace de manera espontánea en el hombre, pero esa bondad está divorciada de Dios que es bueno. Entonces tenemos una bondad que no tiene relación con la fuente de todo bien. En otras palabras, no solamente tenemos un divorcio metafísico aquí, un divorcio ontológico. Tenemos un problema de que aquella fuente de todo bien no es la única fuente de todo bien, sino que también hay una fuente de todo bien que nace espontáneamente del hombre, de tal manera que esta fuente de todo bien impulsa esta voluntad para que vaya en contra de la naturaleza pecaminosa del hombre y pueda creer. Pero ¿de dónde sale? Ahora, si no existe, entonces, bajo qué fundamento el hombre responde en fe? Si la fe es algo bueno. Esto no lo voy a comentar mucho porque en realidad mucho de esto no podría estar yo en desacuerdo. Yo niego que la posibilidad de apostasía y la posibilidad de que el Espíritu Santo prometido en la salvación sea parte del creyente. Sí, por el causa del pecado el Espíritu Santo puede retraerse quizás, pero nunca va a abandonar al creyente de manera absoluta. Ya. O sea, no lo va a abandonar en absoluto, simplemente va a éticamente va a permitir, estoy hablando en contexto ético, que el creyente sufra las consecuencias de su pecado, que también son decretadas por Dios. Artículo 10. La Gran Comisión. Nosotros afirmamos que el Señor Jesucristo comisionó a su iglesia para predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas hasta el final de la tierra. Nosotros afirmamos que la proclamación del Evangelio es el medio que Dios ha dado para la salvación de cada persona. Nosotros negamos que la salvación es posible afuera de la fe, de la respuesta de fe hacia el Evangelio de Jesucristo. Claro, la prédica del Evangelio, la prédica del Evangelio es un medio por el cual Dios salva a las personas, pero es un medio, es un medio necesario, pero no es suficiente.
desde el punto de vista de ellos, tampoco la obra de Dios sería suficiente, porque la obra de Dios puede actuar de diferentes maneras y aún así la fe, o sea, la voluntad del hombre puede rechazar a ¿cómo se llama? A este llamado, por decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista calvinista, la proclamación del fe es una condición necesaria, pero no es suficiente. La condición suficiente es la obra de Dios para la salvación. Entonces es la proclamación del Evangelio fortalecida con el llamado interno hacia los elegidos para que estos crean en el Evangelio que les es predicado. Obra que Dios no hace en los no elegidos, pero ellos niegan esto. Ya, creo que ese es el último. Ok, ya. Bueno, ya he comentado bastante hasta aquí. Me voy a... Vamos a ver. Uy, ya llevo una hora. Bueno, ¿qué más quieren que les diga? Ya hablé suficiente al respecto. Esta postura trae muchos problemas, no solamente soteriológicos, sino ontológicos en relación al hombre y también teológicos en relación a Dios mismo. La existencia de algo que se llame libre voluntad libertaria, autónoma, divorciada del poder director y controlador de Dios, crea problemas bastante insalvables para para la existencia de Dios mismo. Si existe la libre voluntad libertaria, Dios no existe. Así de simple. Pero si Dios no existe, no existe nada. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a bajar a Dios del trono de verdad con tal de mantener en existencia algo que en realidad no tiene ni pata ni cabeza? No, no creo que sea una buena opción. Ok. Eso amigos. A los que escucharon hasta acá les doy las gracias. Agradezco a Dios por sus vidas también. Pueden buscarme acá en mis redes sociales por mi seudónimo o por mi nombre. Si los que yo les entrego les sirve, les edifica y ustedes quieren hacerlo voluntariamente, pueden apoyarme aquí. Doy a Dios las gracias. Estoy este domingo acá haciendo esto porque el lugar en donde mi iglesia se reúne no va a estar disponible durante el mes de febrero. Ya volvemos en marzo nuevamente. Y qué mejor forma de aprovechar el domingo que hablar de Dios, que hablar de Cristo, que hablar de su salvación, que es segura, porque Dios salva, Dios no intenta salvar, Dios salva y salva con seguridad. Cristo murió para salvar a pecadores concretos y murió por pecados concretos. Y el Espíritu Santo no está bailando alrededor del individuo a ver si este individuo de su propia voluntad se digna a creer en el Evangelio. No, el Espíritu Santo obra eh, lo que Cristo tuvo en la cruz para su elegido en los elegidos. La fe la obra, el arrepentimiento eh, y el camino en conformidad a la imagen de Cristo hasta el momento en que entreguemos el Espíritu y vayamos de nuevo a Dios a disfrutar finalmente de una existencia libre de cualquier influencia del pecado. Eso. Les mando un saludo a todos ustedes, espero que estén bien. A mis hermanos en Chile que estén en los sectores que están complicados, también les mando un saludo, les mando una bendición tremenda. Que Dios esté con ustedes. Mis oraciones están con ustedes, los de mi iglesia también. Les he pedido que oremos por ustedes. Se va a enviar ayuda también al sector de parte de la iglesia a la que pertenezco, Simple Church. Y nada, agradezcamos a Dios siempre cuando estamos bien. eh, y cuando no estemos bien, encomendémonos a Dios para que Él nos dé la resistencia para pasar por la prueba y glorificar su nombre hasta el final. Eso, hermanos, les mando un saludo.
Que Dios les bendiga y Soli Deo Gloria.